La noche estaba demasiado silenciosa, como si el cielo contuviera la respiración. En un pequeño pueblo donde la fe no era opción, sino ley de vida, todos sabían que el trueno no era solo un sonido, era una advertencia. Porque cuando el cielo rugía, no era la naturaleza, era Changó observando. Y esa noche, estaba más atento que nunca. Todo comenzó con un hombre llamado Ade. Fuerte, respetado, y, sobre todo, devoto. Durante años, había servido a Changó con disciplina, ofrendas, respeto, silencio. Nunca pedía demasiado, pero siempre cumplía. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Dicen que la traición no entra haciendo ruido, entra en silencio, disfrazada de confianza. Y Ade no vio venir lo que estaba a punto de suceder. Porque alguien muy cercano a él. Alguien que conocía sus secretos. Alguien que también juraba respetar a Changó. Estaba a punto de romper una ley que jamás debió tocar. Esa misma noche, mientras el viento comenzaba a levantarse, una decisión fue tomada. Una decisión que no solo cambiaría el destino de un hombre, sino que despertaría la furia del rey del trueno. Y cuando Changó se levanta, no hay lugar en la tierra donde esconderse. El viento comenzó a soplar con una fuerza extraña, levantando polvo, susurrando advertencias que pocos podían entender, pero uno sí. Coballé. Amigo de Ade. Hermano de fe. O al menos, eso creía Ade. Desde hacía tiempo, Coballé observaba en silencio. Veía cómo a Ade todo le fluía, respeto, estabilidad, caminos abiertos. Mientras tanto, su propia vida parecía estancada, como si algo, o alguien, le negara el avance. Y en lugar de mirar hacia sus propios errores, decidió mirar hacia lo que Ade tenía. La envidia es un fuego lento, pero cuando crece, consume la razón. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo tomaba ese color rojo profundo, el color de Changó, Coballé tomó una decisión que no tenía retorno. Entró en la casa de Ade. No como ladrón, sino como algo peor. Caminó directo al altar. Allí estaban las ofrendas, cuidadosamente colocadas, frutas, velas, el pilón, todo en orden, todo con respeto. Todo, menos lo que Coballé estaba a punto de hacer. Porque no iba a robar dinero. No iba a llevarse objetos. Iba a profanar. Con manos temblorosas, pero con el corazón endurecido, tomó parte de la ofrenda dedicada a Changó, y la alteró. Un gesto pequeño para el mundo, pero imperdonable para los ojos de Lorisa. En ese mismo instante, el cielo crujió. Un trueno seco, profundo. Como si alguien hubiera golpeado las puertas del cielo. Coballé se quedó inmóvil. Porque en ese momento, no necesitó ver nada para saberlo. Había sido visto. Y cuando Changó ve, no olvida. Coballé salió de la casa sin mirar atrás, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El aire se sentía pesado, distinto. Cada paso que daba parecía más difícil, como si el camino mismo comenzara a cerrarse. Esa noche, no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el trueno. No uno cualquiera, sino el mismo. Seco. Cercano. Personal. Como si lo llamara por su nombre. Mientras tanto, en otro extremo del pueblo, Ade regresaba a su casa sin saber lo que había ocurrido. Pero desde que cruzó la puerta, algo no estaba bien. El ambiente había cambiado. El altar seguía allí. Las velas, encendidas. Las ofrendas, en su lugar. Pero la energía, estaba rota. Ade se acercó lentamente. Su mirada se endureció. No necesitó ver el detalle exacto, su espíritu ya lo sabía. Alguien había tocado lo que no debía.
Y no era solo una falta de respeto. Era una traición directa a Chang'o. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana, apagando una de las velas de golpe. Oscuridad. Silencio. Y entonces... ¡bum! Un trueno estalló tan fuerte que hizo temblar las paredes. Ade cerró los ojos. No era casualidad. No era clima. Era un mensaje. Y en lo más profundo de su pecho, entendió algo que le heló la sangre. Chang'o no solo había visto lo ocurrido. Ya había empezado a responder. El trueno aún retumbaba en la distancia, pero en el corazón de Ade, el ruido era mucho peor. Porque cuando Chang'o decide hablar, no lo hace con palabras, lo hace con señales que no dejan dudas. Ade salió de su casa casi sin darse cuenta. Sus pasos lo llevaron directo al altar, como si algo más lo guiara. El aire estaba extraño, denso, cargado de una electricidad que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo vio. La ofrenda estaba alterada. No era solo un desorden, era una falta. Un desequilibrio. Un corte en lo sagrado. Ade se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Porque en ese instante entendió algo peor que el daño. Entendió que aquello no había sido un accidente. Alguien había cruzado una línea prohibida. Y mientras esa verdad le caía encima como una piedra, el cielo volvió a responder. Esta vez no fue un trueno lejano. Fue inmediato. Un rayo iluminó todo el cielo por un segundo tan brillante que parecía que la noche había sido borrada. Y en ese segundo, Ade sintió algo más. Una presencia. No visible, pero imposible de ignorar. Como si alguien lo estuviera mirando desde arriba. Evaluando. Decidiendo. Y entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Chang'o estaba presente, entonces esto no iba a quedar impune. Pero lo que Ade aún no sabía era que la justicia del Orisa no siempre golpea de frente. A veces, empieza en silencio. Y el silencio que siguió después del rayo, fue lo más inquietante de todo. El silencio después del rayo no era paz, era advertencia. Ade permanecía frente al altar, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada segundo. Nada se movía. Ni una hoja. Ni una llama. Ni un sonido. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y en ese vacío absoluto, la mente de Ade comenzó a encajar piezas. No era la primera vez que sentía señales de Chang'o, pero nunca habían sido tan claras. Nunca tan frías. Algo había sido tocado. Algo había sido roto. Y eso no quedaba sin respuesta. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Kobaye intentaba convencerse de que todo estaba en su cabeza. Caminaba rápido, evitando mirar el cielo, evitando escuchar el viento, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero el cuerpo no miente cuando el alma ya sabe la verdad. De repente, un perro aulló a lo lejos. Luego otro. Y otro más. Uno por uno, como si algo invisible estuviera pasando entre las casas, recorriendo las calles sin ser visto. Kobaye se detuvo. Su garganta se secó. Porque en ese instante sintió algo detrás de él. No vio nada. No escuchó nada. Pero lo sintió. Una presión en el aire, como si el mundo hubiera cambiado de dirección. Y entonces, el primer signo físico llegó. Una vela en una ventana cercana explotó sin razón. Cristal al suelo. Oscuridad inmediata. Kobaye retrocedió un paso. Y por primera vez desde que tomó la decisión, sintió miedo real. No del hombre. No del castigo humano. Sino de algo mucho más antiguo.
Algo que no necesita aparecer para destruir. Coballé no volvió a respirar con normalidad desde aquel instante. El mundo seguía igual para los demás, pero para él, todo había cambiado. Cada sombra parecía moverse un segundo tarde. Cada sonido llegaba como si viniera desde muy lejos. Como si la realidad se hubiera desconectado de él. Y lo peor era el silencio. Ese silencio que no era ausencia, sino presencia contenida. Porque cuando Changó decide no hablar, es porque está escuchando. Coballé llegó a su casa casi corriendo. Cerró la puerta con fuerza, como si la madera pudiera protegerlo de algo invisible. Se apoyó contra la pared, intentando calmar su respiración. Pero entonces... Toc toc. Un golpe suave en la puerta. Se quedó inmóvil. No esperaba a nadie. Segundos después, otro golpe. Más lento. Más pesado. Toc, toc. Coballé tragó saliva. Su mano temblaba sin control. ¿Quién es? Dijo, aunque su voz sonó más débil de lo que quería admitir. Silencio. No hubo respuesta. Solo el viento, pasando entre las rendijas de la puerta, como un susurro antiguo. Y entonces ocurrió algo peor. La vela que tenía encendida en la mesa, se apagó sola. Oscuridad. Total. Coballé retrocedió un paso. Y en ese instante, el cielo respondió. No con lluvia. No con viento. Sino con un único trueno, tan profundo, tan cercano, que pareció estallar dentro de la casa. Las paredes vibraron. El suelo tembló. Y por primera vez, Coballé entendió que no estaba siendo perseguido. Estaba siendo observado. En ese momento, muy lejos de allí, Ade abrió los ojos de golpe, como si hubiera sentido el mismo impacto en su pecho. Y sin decir una palabra, supo la verdad. La justicia ya había comenzado a moverse. El trueno se había ido, pero su eco seguía dentro del pecho de Coballé. Respiraba rápido, mirando cada rincón de su casa como si las paredes pudieran moverse. La oscuridad ya no era solo falta de luz, era una presencia que ocupaba cada espacio. Intentó encender otra vela. No funcionó. Intentó otra. Nada. Una tras otra, todas se negaban a responder. Y entonces lo entendió, no era la casa la que estaba fallando. Era él. Muy lejos de allí, el nombre de Changó no necesitaba ser pronunciado para sentirse. Su presencia no era física, era una presión invisible que iba creciendo en el ambiente, como si el mundo entero estuviera esperando una decisión. Coballé cayó de rodillas sin darse cuenta. No rezaba. No sabía cómo. Solo repetía en su mente la misma idea una y otra vez. No fue para tanto, no fue para tanto. Pero el alma no negocia con la verdad. De repente, sintió un ardor en su mano izquierda. Se miró. No había herida. Pero sí una marca. Pequeña. Oscura. Como una sombra bajo la piel. Su respiración se cortó. Intentó frotarla. No se borraba. Intentó ignorarla. Pero dolía más cuando lo hacía. Y entonces ocurrió algo que lo dejó completamente helado. Desde la marca, sintió algo. No dolor. No calor. Sino, dirección. Como si algo lo estuviera señalando. Como si el juicio ya hubiera encontrado su camino. En ese mismo instante, Ade despertó sobresaltado en su casa, con el corazón golpeándole el pecho. Y sin saber por qué, susurró. Ya lo marcó. El silencio que siguió fue absoluto. Porque ambos lo sabían ahora. Cuando Changó marca, ya no hay regreso. Coballé salió de su casa sin pensar.
No tomó nada. No cerró la puerta. No miró atrás. Solo corría. Las calles del pueblo estaban vacías, pero no silenciosas. El viento arrastraba algo extraño, como susurros entre las paredes, como si las propias calles estuvieran comentando lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daba Coballé se sentía más pesado. Como si el suelo recordara lo que él había hecho. En su mano izquierda, la marca seguía ahí. Ahora no solo ardía, pulsaba. Como un latido ajeno, sincronizado con algo que él no podía ver. Y cada vez que intentaba calmarse, el cielo respondía. No con tormenta. No con lluvia. Sino con presión. Una sensación de que el aire estaba esperando romperse. En lo alto, las nubes comenzaron a moverse lentamente, formando un círculo imperfecto, como si algo estuviera observando desde arriba. La presencia de Changó no necesitaba aparecer para dominar el espacio. Bastaba con su silencio para que el mundo entero se sintiera más pequeño. Coballé llegó al borde del pueblo. Ahí donde comenzaba el campo abierto. Ahí donde, según él, podría escapar. Se detuvo un segundo, respirando fuerte, mirando el horizonte. Por primera vez en horas, no había casas detrás. Solo libertad. O eso creyó. Porque entonces, el viento se detuvo. Todo quedó inmóvil. Ni hojas. Ni animales. Ni sonido. Y en ese vacío absoluto, Coballé sintió algo detrás de él. No necesitó girarse para saberlo. El aire ya había cambiado. Y en su mente solo apareció una idea. No es una persecución. Es un encuentro. Coballé no se atrevía a girar la cabeza. El viento seguía detenido, como si el mundo hubiera sido congelado en un instante exacto. El campo frente a él parecía infinito, pero ya no se sentía como salida. Se sentía como final. La marca en su mano izquierda ardía con más intensidad. Ya no era solo un pulso, era una llamada. Un recordatorio constante de que no estaba solo. Y entonces, una voz atravesó el silencio. No venía de ningún lado. Venía de todas partes. No era un sonido humano. Era algo más antiguo. Más pesado. Coballé cerró los ojos con fuerza. Y en su mente, una imagen apareció sin explicación, un cielo partido por un rayo, y el sonido de un tambor invisible retumbando en la distancia. La presencia de Changó ya no era una sensación. Era total. El aire frente a Coballé comenzó a cambiar. La temperatura bajó de golpe. El silencio se volvió tan profundo que parecía tener forma. Y entonces, un trueno. Pero no como los anteriores. Este no vino del cielo. Vino del suelo. Coballé cayó de rodillas sin control. La tierra bajo él vibró como si algo enorme hubiera golpeado desde el interior del mundo. Y por primera vez desde que todo comenzó, no intentó huir. Porque entendió algo peor que el castigo. No estaba escapando de alguien. Estaba caminando hacia él desde el principio. En ese instante, el aire frente a Coballé se iluminó por un segundo breve, como un relámpago sin tormenta. Y en esa luz, sintió que lo estaban mirando directamente. Sin forma. Sin rostro. Sin piedad. Solo juicio. El relámpago desapareció, pero la imagen quedó grabada en la mente de Coballé como una cicatriz. Rodillado en la tierra, con la respiración rota y la mano marcada ardiendo, ya no intentaba entender lo que pasaba. Porque hay momentos en los que el entendimiento llega tarde, demasiado tarde. El silencio volvió. Pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso. Tenía intención.
Y dentro de ese vacío absoluto, la presencia de Changó se sintió más cercana que nunca. No como una figura. No como un espíritu. Sino como una decisión ya tomada. Kobayé bajó la cabeza. Su orgullo había desaparecido. Su miedo también. Solo quedaba algo más primitivo, aceptación. Porque entendió que no había escapatoria. No del pueblo. No del cielo. Sino de lo que ya había sido escrito. En ese instante, el viento regresó de golpe. Las nubes se cerraron completamente sobre el campo. El mundo entero se oscureció como si el día hubiera sido apagado. Y entonces, el primer rayo cayó. No sobre la tierra. No sobre los árboles. Sino en el espacio justo frente a Kobayé. ¡Boom! La explosión de luz lo envolvió todo. Y en ese segundo eterno, no hubo gritos. No hubo huida. Solo una verdad que lo atravesó por completo. La traición nunca queda sin respuesta. Cuando el brillo desapareció, el campo volvió a quedar en silencio. El pueblo nunca habló exactamente de lo que ocurrió esa noche. Solo dijeron una cosa. Que cuando el trueno se fue, Changó ya había juzgado.